Mucho se ha hablado de ellos, para bien o para mal. Mucho se ha escrito sobre ellos, alabándolos o atacándolos, dependiendo de la visión que se tenga. Pero lo cierto es que una gran parte de sus quehaceres permanecen en el más profundo de los secretos. Sus pactos y alianzas según convenga, sus juegos sucios o sus hechos altruistas, según convenga también, los convierten en un grupo de élite dentro de la Iglesia Católica. Pero no nos equivoquemos, no solo en el seno de la Iglesia Católica. Muchos gobiernos, muchos altos empresarios, muchos servicios de inteligencia cuentan con ellos en momentos delicados o que requieren una actitud fuerte e incluso feroz, diría yo. Conocidos por su buen hacer, que también, en el campo de la educación, la ciencia o la lucha contra la desigualdad, poseen una cara oculta, poseen un pasado y un presente no solo misterioso, sino también oscuro y siniestro. Tanto que hay quienes afirman que en el Vaticano su palabra es ley, aún por encima de la de cualquier papa. Su posible vinculación con sociedades secretas o con los Illuminati es conocida dentro de los ámbitos de la conspiración, así como también su participación en grupos de poder económico, político o empresarial. Todo esto me lleva a pensar que a pesar de su parte más bondadosa, más cívica o más religiosa, existe otra que los vincula prácticamente sin discusión a todos aquellos que intentan la instauración de un nuevo orden mundial, de un gobierno absoluto y totalitario, donde solo imperen las normas que ellos impongan y donde el futuro de la humanidad importa bien poco. Y a pesar de que dentro de esta comunidad existirán verdaderos religiosos entregados en cuerpo y alma a ayudar al prójimo, no me cabe ninguna duda de que dentro de la orden también hay un círculo de poder totalitario, un círculo oscuro y desalmado, un círculo que se extiende más allá de la Iglesia, que se relaciona desde siempre con la nobleza, con las 4 familias de poder que rigen los destinos del mundo. Un círculo de oscuros rituales y aún más oscura ideología, y cuya finalidad no es otra que el control absoluto del mundo. Esta noche intentaremos profundizar, indagar y sacar a la luz todos los vínculos, todos los proyectos, todas las implicaciones que la Orden de la Compañía de Jesús puede tener en la implantación de un nuevo orden mundial. Y quizás entendamos por qué a los jesuitas se les conoce como el brazo armado del Vaticano. Esta noche intentaremos sacar a la luz qué implicaciones tienen los jesuitas en todo lo que puede tener que ver con el nuevo orden mundial. Cosas vamos a hablar esta noche con nuestro invitado, con nuestro amigo Jorge Guerra, que me imagino que está ya al otro lado del hilo telefónico. Hola Jorge, buenas noches. Hola Asun, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches Jorge, como siempre un placer tenerte esta noche con nosotros aquí.
Igualmente, buenas noches, Eduardo, y a todos los oyentes. Hola, buenas noches. Bueno, para aquel que no conozca a Jorge Guerra, decirles que desde mi punto personal de vista no lo considero un investigador, lo considero un verdadero buscador de la verdad, al margen, evidentemente, de que es el administrador de Arucas Blog. Jorge, esta noche tema desde mi punto de vista conflictivo, tema oscuro, muy, muy oscuro, y donde de alguna manera yo creo que veremos algunas cartas, se pondrán algunas cartas sobre la mesa que podrían explicar algo, no todo, pero algo de lo que está pasando en el mundo. Pues sí, bueno, en primer lugar, corroborar todo lo que dijeron al comienzo del programa en cuanto a que aquí no estamos, metiéndonos con ninguna creencia. Ajá. Yo respeto cualquier creencia, provengo de familia cristiana, estoy rodeado de personas que practican de una manera o de otra la religión cristiana, y aquí no nos estamos metiendo con ninguna creencia, sino con las instituciones y los personajes que gobiernan tanto el Vaticano como en cualquier momento del programa también abordaremos un poco el tema de los judíos. Y espero que nadie nos vaya a tachar de antisemitas por decir que estos grupos pues están gobernados por gente, yo creo que indeseable. Sí, efectivamente. Es que además a mí me parece mentira, a pesar de que lo creo a pie juntillas, me parece mentira que una, no sé cómo llamarlos, organización, compañía, orden, no lo sé, que pertenece a la Iglesia Católica pueda estar metida en los berenjenales en los que está metida. La verdad que es impactante. Sí, porque habría que indagar o intentar demostrar, es muy difícil, ¿no? Pero al menos especular o aportar algunos datos de qué se esconde detrás de estas religiones, ¿no? Porque tal vez lo que los creyentes piensan no es lo que su jerarquía, no es para los que sus jerarquías trabajan. Entonces, claro, cuando descubrimos o podemos pensar para qué trabajan o para quién trabajan, pues digamos que el puzzle se va armando y se van aclarando más estas situaciones, ¿no? Yo creo que ellos tienen a los millones, miles de millones de personas en el mundo que con toda la buena fe creen que sus gobernantes están haciendo las cosas para el bien, y yo creo que es todo lo contrario. Sí, efectivamente. Yo creo que quizás para meternos un poco en situación, Jorge, brevemente nos podrías comentar un poco la historia de los jesuitas. Yo digo brevemente porque hay puntos que yo creo que son más interesantes o más importantes tocar, pero no podemos obviar cómo comienza la orden de los jesuitas. Sí, la bibliografía y la historia de esta compañía o de esta orden es muy densa, ¿no? Entonces, si empezamos a indagar sobre este tema no terminaríamos nunca. Sí. Por eso tal vez convenga hacer un breve repaso, ¿no?, a su inicio y pasar de puntillas. Por algunos datos porque sería para muchos programas, ¿no? Bueno, si te parece, Asun, me remonto a los comienzos de esta compañía o de esta orden, que tiene su origen en los caballeros templarios, ¿no? Los jesuitas son la continuidad de los caballeros templarios. Estos templarios, como muchos sabemos, pues surgieron al principio del primer milenio, sobre el año 1100, 1118 creo que fue. Fueron fundados por 9 familias merovingias. Esto es un dato importante, porque antes de la aparición de los templarios hubo un pacto entre el rey merovingio Clodoveo y la Iglesia de Roma, sobre alrededor del año 500, ¿no? Este pacto se consideró, por ejemplo, el bautismo de este rey Clodoveo
se consideró como el nacimiento de un nuevo imperio romano. Aquí hago un inciso un momento porque para mí lo que vamos a hablar de los jesuitas, lo que vamos a hablar del Vaticano y tal, para mí es la continuación del imperio romano, del antiguo imperio romano, ¿no? Esa es mi opinión particular. Hay mucha gente más que opina más sobre este tema, pero yo creo que estamos viviendo hoy día el mismo imperio romano. Bien, entonces este pacto es importante porque se fraguó este acuerdo eterno entre los merovingios y la Iglesia de Roma, ¿no? Hay que recordar que los merovingios descendían a través de la región de la Arcadia de una de las 12 tribus de Israel. Bien, entonces aquí pues ya entroncamos con Sion, ¿no? Entonces ya vemos un inicio que todo esto entronca con Sion y tiene bastante sentido, ¿no? Sabemos que los templarios fueron constructores, que emprendieron las cruzadas contra el Islam, y bueno, sería muy amplio el tema, daría para programas enteros este tema de los templarios, un tema muy interesante, muy apasionante, pero simplemente entronco los templarios con los jesuitas. Estos templarios se hicieron muy fuertes durante 2 siglos hasta que el Papa Clemente V pues cedió a las presiones del rey Felipe IV y la disolvió en el año 1312. Entonces estos 2 siglos fueron inmensos de los templarios, donde se les acusó, al igual que más adelante veremos que también se les ha acusado a los jesuitas, se les acusó de efectuar rituales, de no ser católicos, incluso de lo más bárbaro. Ahí podemos pensar en muchas cosas que pueden ser ciertas y otras no tanto, pero hubo muchas acusaciones en torno a los templarios. Bien, cuando esta orden se disolvió, pues se ocultaron órdenes menores en Aragón, en el sur de Francia, en Escocia, en órdenes menores como Calatrava, Montesa, y así estuvieron durante varios siglos, varios años, hasta que en 1539, pues Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí reaparece, los templarios, porque Ignacio de Loyola era templario y provenía de una de estas órdenes. Aquí enlazamos templarios con jesuitas. Según Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús pues se creó para apropiarse del alma de los seres humanos. El alma de los seres humanos. Así decía. Así, y además así de claro. Así de claro lo decía, sí. Empezamos bien. Sí. Bueno, este tal Loyola pues estaba influenciado y quien ponía la parte económica era la familia Borgia, Francisco de Borgia, que fue un cofundador y fue el tercer superior general de los jesuitas, ¿no? Según dicen sus documentos fundacionales, su finalidad es la salvación y la perfección del prójimo, una asociación de hombres aprobada por la autoridad de la Iglesia, en la que sus miembros, según su propio derecho, emiten votos religiosos públicos y tienden en su vida hacia la perfección evangélica. Su actividad se extiende en los campos educativo, social, intelectual, misionero y de medios de comunicación. Bien, este es el inicio de los jesuitas, y aquí cabe mencionar 2 documentos que son importantísimos. Uno es el juramento jesuita, ¿no? Sí. Bueno. Impresionante. Cualquiera que lea este juramento, donde es más propio de militares, donde ya aceptan total obediencia, sacrificio, austeridad, ¿no? Donde vale la extorsión, el engaño, el chantaje, porque es así como... Y la infiltración incluso. La infiltración, el fin justifica los medios, ¿no? Bueno, pues este juramento yo invito a los oyentes a que lo busquen en la red y lo lean, porque es el mismo juramento que están haciendo hoy día. Estamos hablando del siglo XV, XVI, pero es el mismo juramento que hacen hoy día, ¿no? Este es un documento interesante sobre qué son los jesuitas, si estamos hablando de una orden religiosa o de qué estamos hablando, ¿no? Otro documento interesante, que en realidad no es un documento porque era algo que se transmitía de manera verbal, pero a un bibliotecario de la compañía pues se le ocurrió escribirlo y apareció, se llama La Monita Secreta. Este documento ha tenido muchísima controversia. Por esa época
los jesuitas intentaron hacerlo desaparecer de todas las maneras posibles, pero no lo lograron y fue por primera vez impreso en Cracovia en 1612, ¿no? Es un manual de instrucciones secretas donde este documento también invito a que lo lea la gente porque aquí instruyen a los jesuitas a cómo deben comportarse en la sociedad, ¿no? Y es muy curioso porque hablan de cómo ganarse a la gente, sí, de cómo entrar en los lugares o en las organizaciones donde interesa de una manera muy civilina, muy sí, humilde, para después ir escalando posiciones o ir... sí, ganándose la confianza, ¿no? Ganándose la confianza, teniendo influencias y tal. Sería muy largo, ¿no? Creo que tiene 40, 50 páginas que no vamos a exponer aquí, pero entre otras cosas que a muchas personas les hace gracia, incluso decían de cómo ganarse a las viudas para quedarse con sus riquezas, ¿no? Es muy curioso. Se llama Monita Secreta. Monita Secreta, sí, yo recuerdo, no sé si es del juramento o es de este documento, donde dice algo así como, y serás protestante entre los protestantes, católico entre los católicos, siempre y cuando que esto justifique el fin para el que te has infiltrado en esa... En esa religión o en esa compañía o en esa empresa, en lo que sea. Efectivamente. Estos dos juramentos son, digamos, el ADN de la orden de los jesuitas porque es así como se han comportado durante estos 6 siglos de existencia, aunque han sido, ya luego lo veremos más adelante, han sido disueltos en varias ocasiones. En varias ¿no? ocasiones, sí, sí. Bien, la primera vez que fueron disueltos fue en el año 1773 por el Papa Clemente XIV, de una manera muy recurrente. Fue envenenado este señor después, fue envenenado, este Papa fue envenenado en Roma el 22, recuerden la fecha, 22 de septiembre de 1774. Sí. Fueron disueltos. Luego hay otra fecha que enlaza de una manera muy curiosa porque 3 años después, 1776, un jesuita llamado Adam Weishaupt, Sí. en una reunión con una familia que se va a mencionar en alguna ocasión en este programa y que ya en un programa anterior creo que lo vamos muy amplio y tendido, la familia Rothschild, y un tal varón Adolf Knight crearon la organización de los Illuminati. Ajá. 3 años después nada más de haber sido disueltos por el Papa los jesuitas. Los ¿no? jesuitas. Bien, entonces yo veo aquí pues una especie de correlación, ¿no? Era la continuación de los primeros jesuitas, ¿no? Sí. Esto es como, me vas a perdonar, Jorge, es como los proyectos secretos, ¿no? Que dicen no se ha cancelado, pero lo que ha hecho es cambiar de nombre. Pues sí. Algo parecido. Ellos ya habían emprendido su agenda y no iban a permitirse quedarse quietos, y yo entiendo que apenas pasaron 3 años, hubo esta reunión para mí histórica porque yo creo que esta reunión del tal Weishaupt, del Rothschild y del barón Adolf Knight, creo que es el inicio de los últimos 250 años de nuestra historia. Sí. Porque los Illuminati, el propósito de esta gente con los Illuminati era infiltrarlos y reactivar la masonería, que sí, por esa época pues no tenía apenas relevancia, ¿no? La masonería no estaba apenas operativa y no era lo que es hoy día, que luego lo tocaremos un poquito por encima, ¿no? De esta reunión se sabe porque el barón Adolf Knight tuvo bastantes, discrepancias con Adam Weishaupt y precisamente fue este varón quien le acusó de ser un jesuita disfrazado, ¿no? Los Illuminati lograron infiltrarse en prácticamente y reactivar prácticamente toda la masonería. O sea que aquí vamos enlazando sí, a la orden de los jesuitas con la masonería. Sí. Fueron ellos, a través de los Illuminati, los que reactivaron y se infiltraron toda la masonería operativa a partir de ese siglo y que es la misma que está hoy día, ¿no? Uh-huh. Cabe mencionar aquí que uno de los 3 señores de esta histórica reunión pues fue uno de los Rothschild, ¿no? Sí. Los Rothschild no eran nadie en esa época, eran simples prestamistas en la zona de Baviera, que
digamos que la orden jesuita los eligió para ser su brazo financiero. Y de una forma muy peculiar que yo he descubierto hace muy poco, porque este dato que voy a dar a continuación no lo sabía. Fue a través de un tal Samuel Oppenheimer, ¿no? ¿Quién era Samuel Oppenheimer? Pues era un banquero judío, diplomático de la corte imperial, proveedor militar para el Sacro Imperio Romano. Entonces este señor disfrutaba de favores especiales del emperador Leopoldo I, a quien le adelantó sumas de dinero para la guerra turca, ¿no? Yeah. Vale, ¿y quién era Leopoldo I? Leopoldo I, según la Wikipedia, pues decía, entre otras cosas, que quedó influenciado por los jesuitas. Vaya. Aquí vamos viendo, ¿no? Las implicaciones, y luego también habla, sí. Sí, claro, vamos viendo todo el enlace, ¿no? Sí. Aquí habla también de cómo tuvo interés por la astrología y la alquimia, que había desarrollado bajo tutores jesuitas. Jesuitas, la astrología y la alquimia. Exactamente. Estos señores fueron los que, digamos, impulsaron la carrera financiera de una familia como los Rothschild, que a comienzos del siglo XX poseía la mitad de las riquezas del mundo y que hoy está prácticamente detrás con otras cuantas familias de toda la economía mundial, como veremos brevemente más adelante. Para que quede claro, estás diciendo que de alguna manera los jesuitas auparon a los Rothschild para que fueran lo que son hoy en día. Sí, los jesuitas siempre se esconden, siempre ponen delante otras organizaciones u otras personas. Ellos nunca están en primera línea. Jamás, nunca. Y hoy día es que ni están ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, pero siempre delante ponen o alguna organización o algunas personas para ejecutar lado financiero, lado político o cualquier tipo de quehacer social en cualquier país o en cualquier parte del mundo, ¿no? Siempre lo han hecho así. Entonces fueron los jesuitas quienes comenzaron a armar económicamente a unos Rothschild que eran unos, como decía antes, unos pobres prestamistas que provienen, que eran askenazis, que ni siquiera son judíos, ¿no? Porque provienen de la zona del Cáucaso, son házaros, y esa hazaria se convirtió al judaísmo porque a su rey en un momento dado le convenía y todo el pueblo se convirtió al judaísmo. O sea que no son judíos, son sionistas, que es un movimiento, no tiene nada que ver con el respetable judaísmo, ¿no? Bueno, y aquí vemos cómo los jesuitas y los Rothschild comenzaron su historia de la mano hasta el día de hoy. Ya. La verdad que es impresionante lo que nos estás contando, Jorge, en el sentido de que parece mentira que detrás de familias tan poderosas puedan estar precisamente la Compañía de Jesús. Además es que parece que de entrada lo miras así y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la Compañía de Jesús con estos señores? ¿Qué pinta? Pero claro, tal y como tú nos estás contando, está claro que se infiltraron de alguna manera y que de alguna manera utilizaron y auparon a esa familia para que les sirviera de parapeto para ellos poder seguir haciendo lo que ellos querían realmente. Esa es su táctica. Sí, esa es su táctica. Es su forma de actuar. Es su forma de actuar, y hay una muy amplia bibliografía donde se puede corroborar todo lo que estoy diciendo, ¿no? Ellos siempre están detrás de la cortina, ¿no? Nunca están en primera línea. No les interesa, a ellos no les interesa, digamos, figurar para nada. A ellos no les interesa figurar, ese no es su papel, ¿no? Bueno, ya ha armado esta organización Illuminati y este brazo financiero. Pues su primer golpe de Estado fue la Revolución Francesa en 1789. Sí. Ya ellos se habían incrustado en toda la masonería, y tanto Voltaire como Robespierre, como todos estos personajes históricos de la Revolución Francesa, digamos de la Revolución burguesa francesa, que crearon la República burguesa, mejor dicho, ¿no? Que crearon un modelo de República burguesa,
pues eran masones, y detrás de esta masonería estaba Weishaupt y los jesuitas. Y los jesuitas, sí. Al igual que han estado detrás de, por ejemplo, digamos en toda la revolución que hubo en España en 1823, en Polonia en 1831, en Italia y en Alemania en 1848, o incluso en Rusia, como veremos más adelante, en 1917. En todas estas revoluciones, el propósito era arrebatarle el poder a los reyes, al feudalismo que imperante en aquella época, para apropiárselo. Entonces, ¿qué hicieron? Crear un modelo de Estado donde, por ejemplo, en Francia, las grandes extensiones de terreno, los grandes dominios de los reyes y de la Iglesia, en esa época se los apropió el Estado. ¿Y quién era el Estado? Ellos. Y la finalidad era crear un banco central, porque ya tenían armado el brazo económico, el brazo financiero, y era a través de los bancos centrales como comenzaron a endeudar los países hasta el día de hoy. Porque como sabemos, prácticamente todos los países del mundo mejor dicho, todos los países del mundo están endeudados, ¿no? Y esa deuda fue iniciada por estas organizaciones desde este modelo republicano de la Revolución Francesa. Me estás dejando sin palabras, de verdad, Jorge. No creo. No creo. Todo esto está documentado, los propósitos, claro, vemos la Revolución Francesa, pero si indagamos, podemos ver que el tal Robespierre no fue más que, después de adueñarse del poder, en Francia no hubo sino, durante 10 años no hubo sino sangre. Sí. Y luego hubo decapitaciones, hubo muerte, ¿no? Y luego todo derivó en la llegada, igual que en la Revolución Soviética, en la llegada de un dictador. También estaba preparado y también estaba prediseñado que llegara el tal Napoleón, ¿no? Igual que en Rusia llegara Stalin. Todo esto es la mano de esta organización, para adueñarse de los gobiernos y para empezar a controlarlos a través de la banca Rothschild. Claro, pero es que de alguna manera el panorama que tú me estás pintando es muy parecido, por desgracia, a lo que está ocurriendo en estos momentos. Sí, no cambia prácticamente nada. No cambia prácticamente el cliché, ¿no? No. Son muy repetitivos, no son muy originales, y esto lo digo en serio, no son nada originales, porque quien indague en todos estos temas lo puede ver en muchos movimientos que están ocurriendo hoy en el mundo. Sí. No son muy originales, ¿no? No, bueno, deben ser partidarios de lo de si funciona no lo toques. Bueno, me has quitado la palabra de la boca. Si funciona, déjalo así. Déjalo así, no lo toques. Sí, nos está funcionando, nos ha funcionado muy bien durante mucho tiempo. Vamos a seguir con esta estrategia. Así es. Bueno, sí, continuamos con la Revolución Francesa o pasamos ya de la Revolución Francesa. ¿Qué sigue ocurriendo con esta compañía? Bueno, hay que decir que 50 años más tarde de su expulsión por prohibición, Pío VII en 1814 restituyó a los jesuitas debido a presiones y mil historias que sería largo de hablar aquí. Tienen que ver con el Congreso de Viena, con el Congreso de Gera, con el Congreso de Verona, donde hubo una enorme presión para que otra vez el Vaticano los restituyera. Por esta época ya lo que hoy entendemos por Illuminati prácticamente dejó de existir, porque incluso en Baviera se descubrieron documentos que por eso se sabe que existieron, ¿no? Hoy se habla mucho de los Illuminati y en realidad yo creo que no existen, ¿no? Los Illuminati hoy es otra pantalla más de esta organización jesuita que les interesa vender, que existen y tal, pero yo pienso, a mi parecer, que este tema de los Illuminati se acabó en aquella época. Fue una continuidad, y cuando volvieron otra vez a ser aceptados en este año 1814, pues ya los Illuminati no tenían ningún sentido. Ellos habían reactivado toda la masonería, toda la francmasonería, que proviene casualmente de Escocia, de donde vimos en un principio que se ocultaron los templarios, ¿no? Sí. Ahí vamos viendo toda la relación, y creo que no tenían ya razón de ser, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera quizás no existen como con ese nombre, pero de alguna manera lo que ellos buscaban o lo que ellos querían sigue estando ahí. Por supuesto, da igual el nombre, claro. Exacto. Da igual, da igual, sí. Bueno, hay que decir que puedo enemistarme otra vez con algún amigo muy de izquierdas, pero la verdad es una, y bueno, guste o no guste,
Libros como El Capital de Marx, que se editó en 1867 y que dio origen al marxismo y todo esto, fueron financiados por la Casa Rothschild. Y si Marx fue financiado por la Casa Rothschild, pues fueron financiados por los jesuitas. Entre otras cosas, se dice que la Revolución Francesa soviética fue una especie de venganza de estos jesuitas contra los zares de Rusia, porque en uno de estos congresos, que ahora no recuerdo cuál, no le permitieron en aquellos momentos llevar a cabo su nuevo orden mundial. Y entonces juraron acabar con todos los zares. Y si nos fijamos en la Revolución Soviética, vemos que acabaron con toda la familia de los zares, uno por uno, ¿no? Fue así. Se dice, pero bueno, yo ahí no puedo, no lo sé, pero hubo una venganza, y además que está escrita, es una venganza de uno de los Rothschild contra los zares rusos por no aceptar en aquellos años que a partir de uno de estos congresos casi se comenzara, digamos, una especie de nuevo orden mundial. Bueno, a finales de este siglo XIX, para ir avanzando, apareció un documento que ha generado muchísima controversia. Guarda relación con la Revolución Soviética porque se le achaca de que era un documento bolchevique contra los judíos. Se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Sí. Bueno, cuando leemos el juramento jesuita y cuando leemos la mondita secreta y luego leemos los protocolos de los sabios de Sion, la verdad que tiene cierto tufillo. Ya. Perdonando la palabra. Sí. Tiene cierto tufillo. Suena todo muy parecido, ¿no? Tiene cierta similitud. Bueno, a mí me da igual quien haya escrito los protocolos de los sabios de Sion, porque es que lo que dice que apareció a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, lo que decía en esa época se está cumpliendo. Y da igual, no tiene mayor relevancia quien los haya escrito, de dónde provengan, ¿no? Porque es que quién tenía la capacidad en aquella época de escribir un documento para, digamos, diseñar el siglo XX. Yo creo que quien lo tenía, y la capacidad la tenía en aquel momento la gente que tenía el poder económico y que se habían apoderado prácticamente de todas las repúblicas. Entonces acabamos de ver quiénes eran, ¿no? Sí. Sí, bueno, por esa época, eso fue a finales del siglo XIX, principios del XX, donde ya por esa época ya los Rothschild se habían adjudicado, o sea, el brazo económico financiero de los jesuitas, del control de la tesorería del Vaticano. Sí. ¿Okay? O sea que ya estamos viendo todo. También ocurrió. Sí, y además eso está clarísimo. La banca vaticana está controlada por la en manos de los familia jesuitas, sí. Y en manos de los jesuitas. Vale. Sí. También a finales del siglo XIX surgió un movimiento muy importante en el siglo XX, que es el sionismo, ¿no? Sí. Este sionismo fue financiado por la familia Rothschild, brazo de los jesuitas. Esta familia Rothschild son prácticamente los dueños de Israel. Si son prácticamente los dueños de Israel, si fueron los que le pidieron a la corona británica prácticamente el territorio, pues podemos entender que ahora mismo controlan Israel, controlan servicios secretos tan importantes como el Mossad. El Mossad, sí. Bien. Pero es que, vamos a ver, perdona, por lo que nos estás contando, Jorge, yo me estoy quedando un poco a cuadros, porque la sensación que yo tengo es que realmente quien está detrás de todo, a última instancia, son los jesuitas. Yo tengo una percepción casi que por arriba de, cuando hablamos de sociedades secretas, sociedades discretas como la masonería, estos grupos extraños de que tanto hablamos, tiene que haber un nexo común, tiene que haber, por encima tiene que haber algo que los una. Y a mi parecer es esta compañía de la que estamos hablando. Los motivos y tal podemos hablarlos un poquito más adelante, pero si vemos los inicios, si vemos cómo armaron un brazo financiero, si vemos cómo este brazo financiero creó un movimiento muy controvertido como es el sionismo, que cabe recordar que hoy día los sionistas son de origen, se llaman sionistas prácticamente quienes controlan la economía mundial. Pues creo que es muy fácil, deducir que quiénes controlan la economía mundial. Ya. Yo lo veo muy sencillo. Sí, la verdad que tal y como lo estás explicando queda bastante claro. Bueno, esta compañía, pues bueno, habría que ver también la influencia que tiene
en la clase política, sí, en la clase ejecutiva, en la economía financiera de prácticamente todos los países, ¿no? sí. Si Sí, por vemos en ejemplo, me Asia, imagino que aquí en España también tendrá algún tipo de influencia, vamos. bueno, en España sí. En España ellos con la ley de desamortización de Mendizábal, cuando la Primera República, lo que buscaban era lo mismo que la Revolución Francesa, ¿no? Apoderarse de grandes territorios y comenzar a controlar la economía del país. Eso, luego fueron expulsados y luego fueron readmitidos por Franco, por el dictador Franco, ¿no? Uh-huh. Franco habla muy bien de los jesuitas y aquí debo señalar que el confesor de Franco, el confesor de Franco era el padre Llano, sí, un jesuita. Un jesuita. Bien. Cabe recordar que el padre Llano fue el impulsor, el instigador, el cofundador del Partido Comunista de España y de Comisiones Obreras. No, esto es una mezcolanza total y absoluta. Pues sí. Sí, sigue, perdona que te haya interrumpido, sigue. No, puedes interrumpir cuando quieras, no hay problema. Cuando vemos que el padre Llano era el confesor de Franco y fue el iniciador, digamos, del movimiento obrero en España, yo puedo entender que los jesuitas le enseñaron a Franco la disidencia controlada. Ya. Porque a mi parecer, digamos, lo que buscaban estos señores era ablandar a Franco, ¿no?, a cambio de controlarle a la clase obrera. Y para eso crearon el Partido Comunista de España, aunque luego los pudimos ver, digamos, derramando sangre durante el franquismo y los pudimos ver en la lucha, pero todo esto siempre ocurre así, ¿no? Son la gente con buenas intenciones y con buenos, digamos, con ganas de cambiar las cosas las que dejan la sangre, pero todo está controlado. Y toda esta historia no es más que el control de la clase de trabajadores. Yo creo que ese es el acuerdo que llegaron estos señores, ¿no? Uh-huh. Bueno, si seguimos con la historia de España, vemos como ya llegando a la muerte de Franco y a la transición, podemos ver cómo la CIA esto se está sabiendo, bueno, se está desvelando ahora, pero ya era sabido hace tiempo cómo la CIA estaba detrás de la muerte de Carrero Blanco y estuvo detrás de toda la transición española, como ahora mismo hay un par de periodistas que han sacado unos libros donde ya habla de este tema, ¿no? Si vemos que la CIA está siempre controlada por caballeros de Malta, como lo fue Bush padre y como lo es el actual, que no recuerdo su nombre, sabemos que los caballeros de Malta están controlados por el Vaticano. Sí. Y sabemos quién controla el Vaticano. Entonces estamos viendo aquí nuevamente quién estaba detrás de este tema, ¿no? Uh-huh. Recordemos que para mí hay un dato curioso, digamos, en el asesinato de Carrero Blanco, porque recordemos que el socavón que se hizo para hacer volar el coche se hizo delante precisamente de un colegio jesuita, sí. Y el coche tuvo, digamos, la precisión de caer, de saltar por los aires y caer en el patio. En el patio, sí. Bueno, no sé, no diga Dios que tal vez sean casualidades, pero ocurrió. Hombre, así, ¿no? Vamos a ver, serían casualidades, pero no deja de ser curioso. Es curioso, es muy curioso, ¿no? Bueno, aquí sabemos quiénes estaban detrás de todo esto, porque es que quien quiera ver que vea, porque es que cada vez se están aportando más datos sobre la influencia que tuvo la CIA, o sea, caballeros de Malta, en la transición española, ¿no? Incluso en el 23 de febrero, donde Juan Carlos de Borbón, caballero de Malta, o sea, controlado por, de Juan Carlos de Borbón, incluso pueden ver las imágenes en internet con su indumentaria de caballero de Malta, sí. Bueno, pues ahí vemos. Y si sigo un poco más, podemos decir también que Felipe González al Congreso de Suresnes acudió, donde el PSOE dejó de lado su parte marxista,
acudió, digamos, escoltado por señores de la CIA, y que fue la Iglesia Católica y el Vaticano quien introdujo a Isidoro en España. O sea, bueno, aquí estamos viendo todo este tema y estamos viendo siempre un hilo conductor sí, que siempre nos lleva al mismo sitio, ¿no? Sí. Bueno, en el tema de España, y el tema de los hijos es muy duro, ¿no? Porque es bien sabido, creo yo que se sabe, que por ejemplo el nacionalismo vasco, detrás del nacionalismo vasco desde Sabino Arana, siempre ha estado auspiciado precisamente por los jesuitas, ¿no? Desde aquel embrión de Ekin en el año, a comienzos de los 50, que era un grupo que en principio luchó para mantener los fueros vascos que le quería robar Franco, ¿no? Y ahí esto está documentado, ¿no? Todo esto surgió en conventos, iglesias, capillas, sacristías, monasterios, que eran colegios vascos, eran jesuitas, ¿no? Sí. Todo el respaldo del por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco, donde, por ejemplo, Javier Arzayus era jesuita, todo este respaldo siempre, todo el movimiento vasco siempre ha estado respaldado por los jesuitas. Este es otro detalle a tener en cuenta. Sí. En España, el Opus Dei, esta organización que parece que lucha contra los jesuitas, porque sí, esta es la impresión que quieren dar. Ese era lo que te iba a decir, porque la sensación es que Opus Dei y jesuitas no se llevan demasiado bien, aparentemente. Ellos siempre crean la tesis y la antítesis, ¿no? Siempre crean el enfrentamiento, siempre crean un divide y vencerás, ¿no? Sí. Porque si nos damos cuenta, ya vimos que crearon las repúblicas burguesas que hoy estamos viviendo, ¿no? De repúblicas con una estructura piramidal donde siempre hay un banco central y tal, y al mismo tiempo, aunque no sé si me lo he saltado, pero bueno, estuvieron detrás de la Revolución Soviética, crearon la tesis y la antítesis para luego, es su táctica, ¿no? Esta es su táctica. Igual puede ocurrir con el Opus Dei, porque, por ejemplo, el padre Valentín Sánchez, que era jesuita, era el confesor de José María Escrivá de Balaguer. Este José María Escrivá de Balaguer, que sabemos que fue el fundador del Opus Dei. El fundador del Opus, sí. Estaba muy interesado por la monita secreta. O sea, le gustaba mucho digamos, el documento que antes hablamos de la monita secreta. Y el Opus Dei fue, digamos, al comienzo, por ejemplo, una copia fiel de lo que son los jesuitas. Impresionante. Si seguimos en España, pues bueno, ahora mismo digamos que la escuela, la mejor escuela superior para administración y dirección de empresas, como es ESADE, pues es una organización jesuita. Y la gran parte de los políticos españoles, muchísimos, vascos sobre todo, pero muchos políticos españoles, pues han salido de la Universidad de Deusto, que es jesuita. Sí, totalmente. También tiene la Universidad de Comillas, que es una universidad privada jesuita, o la Complutense de Madrid, que fue en sus comienzos fue jesuita. Entonces, que vemos la Universidad de Madrid, has dicho. La Complutense de Madrid. La Complutense, ajá. Sí, en sus inicios, sí. Sí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que la educación que están recibiendo los más altos cargos ahora mismo en España, pues es la educación que le conviene a estas instituciones para que se lleve a cabo un modelo de Estado o un modelo de economía, porque por ejemplo digamos que los jesuitas son muy buenos en temas de economía y salen grandes economistas. Entonces, cuando estos economistas salen a la labor en la sociedad, ¿qué tipo de economía van a desarrollar? Pues la que les han enseñado estos señores, ¿no? Claro. Entonces ya tienen una forma, en la instrucción. Claro, y además a mí me llama mucho la atención con el tema de los jesuitas su buen hacer, de alguna manera, dentro de lo que es sobre todo el campo de la educación. Ellos se han volcado mucho en el tema del campo de la educación. Pero claro, viendo las cosas que tú nos estás contando, se puede entender perfectamente por qué lo han hecho. Claro, cuando hablamos del tema de educación, bueno, hay que recalcar que cualquier sociedad discreta siempre tiene una cara amable, ¿eh? Siempre pone delante una cara amable, todas, ¿eh? Hay una cara que hace el bien, que parece que son solidarios, que son educadores y tal, siempre, todas. Pero cuidado con este tema, porque sí, dan una gran educación, pero a mi parecer
dan un tipo de educación que conviene para un modelo de sistema. Claro. Y un modelo de sistema que ahora mismo a ellos les conviene. Da igual sea conservador que sea de izquierda. Sí. Porque este juego les conviene a ellos, porque es que crearon ambos bandos. Claro. Entonces, sí, son muy buenos, claro, son muy buenos. Instruyen, hacen grandes profesionales, grandes políticos para un modelo de Estado. Claro, están adoctrinados por ellos mismos. Sí, y ahora mismo lo que estoy diciendo, habrá gente que se esté yendo a la cabeza como puede estar pensando, bueno, ¿y que te parece mal el modelo de Estado? Bueno, yo puedo decir que es posible que existan, estoy seguro que existen otros modelos de Estado, que son los que ahora mismo quienes nos gobiernan, quienes nos administran, quienes están al frente de, digamos, de cualquier tipo de poder, pues no divulgan, porque no conviene, ¿no? Ya, claro. Entonces creo que están adiestrando. Esa es que la sensación que da, sí. Ese es mi particular parecer, ¿no? Puede haber gente que esté diciendo, oye, vivimos en una sociedad, en una buena sociedad y tal. Bueno, ahí podríamos estar... En fin, yo lo que tú estás diciendo ya lo pondría en duda, de que vivimos en una buena sociedad tal y como están las cosas en estos momentos. Claro. Vemos, por ejemplo, a dónde nos está llevando este sistema capitalista neoliberal, y vemos también a dónde nos ha llevado el comunismo de Estado, ¿no? Porque yo puedo entender que puede haber algo mucho más justo, pero que no se llame comunismo y que por lo menos no sea comunismo de Estado con tanta parafernalia estatal, ¿no? Estos son los dos modelos que nos han creado estas organizaciones. Ellos nos han dicho, como dice Eduardo Galeano, no, si tú, que tú no quieres que te guise, no, yo a ti te guiso, pero solo puedes elegir la salsa, ¿no? Entonces nosotros elegimos las salsas que nos ponen delante de ellos. Ya, claro. No hay otra. No hay otra, claro, efectivamente. Bueno, pues hemos hablado un poco de España y en el resto de Europa, ¿qué ocurre con ellos? Bueno, en Europa basta con ver quiénes están al frente de todas las organizaciones más importantes, ¿no? Por ejemplo, Van Rompuy, que es el presidente del Consejo Europeo, que por cierto nadie lo nombró, fue nombrado a dedo y ahí está, ¿no? Sí. Pues tiene educación jesuita. Hace un par de años, pues, en una presentación, no recuerdo de qué, él se vanagloriaba en público, apareció en un diario, se vanagloriaba de estar rodeado de jesuitas, ¿no? Bien, vemos otro ejemplo de políticos educados bajo unos criterios que luego aplican en la sociedad. O, por ejemplo, Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, casi nada, Mario Draghi ha sido educado en los jesuitas. Sí. O Durão Barroso. Sí. O Mario Monti, el italiano, o Mariano Rajoy. Vamos a ver, es que está claro o José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, es que conforme vas hablando, Jorge, ya comienza a vislumbrarse de alguna manera de que esto no pueden ser casualidades. Yo pienso que no. No. Yo pienso que no. Yo pienso que se han adueñado que tienen el control absoluto. Sí. Y ellos nos dan ya, ellos nos fabrican los políticos y nos fabrican los altos ejecutivos. Así lo veo. Sí, de alguna manera nos los sirven en bandeja bien preparados. Los preparan muy bien y son muy buenos. Sí. Y son muy buenos en lo suyo, claro, pero la discrepancia no parece que no puede existir en este tema, ¿no? O sea, claro, si los estás educando y encima tienes el poder para colocarlos ahí, porque luego los colocan ahí, porque a través de estas sociedades como la masonería o como los caballeros de Malta y toda esta telaraña, pues llega quien ellos quieren y llegan los que ellos han instruido. Claro, exactamente. Esto parece todo parte de un plan, pero trazado desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Sí. La verdad que es preocupante y de alguna manera es aterrador. Es aterrador pensar que estamos en manos. Siempre hemos hablado en este programa de ese nuevo orden mundial, de ese gobierno en la sombra, pero de ahí a exponer de una forma tan clara como lo estás haciendo tú esta noche, que quizás quien esté detrás de todo esto son los jesuitas, impacta. Yo creo que el nuevo orden mundial siempre ha existido.
O sea, creo que a lo que estamos asistiendo es a un cambio en ese nuevo orden mundial. Yo creo que existe prácticamente desde Roma. Estamos asistiendo a un cambio en este nuevo orden mundial. Yo creo que siempre ha existido, porque ellos siempre han estado controlando de alguna manera en la Edad Media a través del temor que infundía digamos, las religiones, y con todo aquello de las cruzadas y todas aquellas barbaridades. Y en los últimos 250 años, a través de lo que acabo de la sociedad moderna, a través de lo que estoy exponiendo, sí, nos han creado el modelo de sociedad, y el modelo de sociedad es el que a ellos les ha interesado. Y luego, más adelante o al final del programa, podemos hablar tal vez de los motivos de todo esto. Exactamente, ¿no? Eso es importante saberlo, los motivos. Pero bueno, no solamente están infiltrados en España, no solamente están infiltrados en el resto de Europa, me imagino que estarán infiltrados en más sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos sí o sí tienen que estar. Bueno, ellos llegaron a América, digamos que los templarios llegaron a América antes de que Cristóbal Colón, ¿no? Pero bueno, sería largo de hablar y esto está clarísimo, ¿no? Y los jesuitas llegaron a las misiones y reducciones del Paraguay en el siglo, el 1600 y algo, ¿no? Por cierto, ahí en las misiones paraguayas fue donde ellos comenzaron a crear un modelo de sociedad que casualmente tiene muchísimas similitudes con lo que luego se entendió como comunismo de Estado. Fue en esas misiones del Paraguay donde ellos comenzaron ese modelo de sociedad, donde con los indios guaraníes, pues vamos, aquello, bueno, hay mucha gente que dice que aquello fue maravilloso, ¿no? Pero por ejemplo, por decir alguien, el historiador paraguayo del siglo XIX, Blas de Garay, dice todo lo contrario, que aquello fue una barbaridad, porque casi le quitó el alma a los indios guaraníes, que muchos huían porque estaban desestructurando familias y que aquello era eran como esclavos, ¿no? Yeah. Bueno, pues aquel modelo es muy parecido a lo que luego narraba digamos el libro El Capital de Carlos Marx. Yeah. De ahí pasaron a Estados Unidos casi al comienzo de la creación de aquel país, ¿no? Fueron de Sudamérica a Estados Unidos, al igual que la masonería fue de Europa a Estados Unidos. Sí. Ellos estaban en la fundación del país, y ellos provocaron la guerra de la independencia, y luego veremos en algunas citas como lo dijo el propio Lincoln, ¿no? Fueron ellos, los jesuitas, quienes provocaron la guerra de la independencia. Estuvieron en toda la creación de los Estados Unidos, donde prácticamente todos eran masones. Entonces crearon ese Estado, los Estados Unidos, y hoy día los Estados Unidos está controlado por estos jesuitas. El propio vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es coadjuntor jesuita. Y varias universidades y, por ejemplo, el arzobispo de Nueva York tiene un poder impresionante en Estados Unidos. Controlan la CIA. Prácticamente controlan los Estados Unidos. Sería muy largo de hablar de lo que es el tema de los Estados Unidos. Yo invito a los clientes a leer, por ejemplo, a Eric John Field, que ha escrito varios libros sobre este tema, muy documentado, donde paso por paso narran las andanzas de los jesuitas en los Estados Unidos. Vamos a ver, de alguna manera, estos señores están controlando el mundo. Pues sí, controlan el mundo. Así lo veo yo. Controlan el mundo, controlan la economía, controlan la política. Podemos ir a Asia también, donde están desde el siglo XVI, y donde, por ejemplo, el último, superior general, Adolfo, que es español, Adolfo Nicolás Pachón, proviene de allá de Asia, ¿no? Sí. Proviene de Asia. Y sí, están controlando el mundo. Están controlando toda la economía mundial, toda la política mundial. Los jesuitas. Podemos hablar de pruebas, podemos hablar de denuncias. Sí, eso te iba a decir, pruebas. Bueno, pruebas. Vamos a ver, hay un ex jesuita de nuestra tierra, de aquí de Canarias, que se llama Alberto Rivera. Sí, cierto. Este Alberto Rivera nació en 1935 y murió en Oklahoma, envenenado Otra en 1997. Vez. Sí. Lo del veneno también se les da bien, ¿no? Sí, y fue perseguido, y la historia de este señor es impresionante, ¿no? Fue un cura jesuita que fue criado desde los 7 años con ellos y vivió hasta el año 1965,
donde en Guatemala, en una congregación, pues el hombre empezó a hablar lo que le estaba ocurriendo dentro de la orden y lo que había descubierto dentro de la orden, ¿no? Bueno, entonces invito a la gente que busque este nombre, e incluso hay vídeos donde este señor está hablando ahí, donde habla de lo que vio, de lo que luego indagó cuando ya se desengañó de dónde estaba metido, ¿no? Y bueno, siempre hay gente que cree que es una farsa y tal, pero yo puedo decir que a mí hasta la propia familia aquí en Canarias llegó a escribirme un pequeño correo donde decía que lo que yo escribía en el blog era la auténtica verdad. Bien, según Alberto Rivera, por ejemplo, decía que Loyola creó esta organización para controlar las mentes de los líderes europeos por medio de la hipnosis, de la brujería, de la hechicería y el control mental. Alberto Rivera dice que Loyola se comunicaba con el reino espiritual para iluminar su mente, por lo que fue arrestado por los monjes dominicos que estaban a cargo de la Inquisición española y luego liberado por los inquisidores a pesar de sus extrañas actividades. Dice que conseguía la iluminación por medio de meditación sistemática y tal. Bueno, dice, sería largo de exponer lo que habla Alberto Rivera y yo invito a que lo escuchen en internet, ¿no? Sí, pero bueno, muy vinculado curiosamente al tema esotérico, ¿no? Sí. Que de alguna manera el tema esotérico y la iglesia pues aparentemente no están muy... Bueno, recuerda lo que hablamos al principio de los templarios, ¿no? De lo que se les acusaba también, ¿eh? Sí, por supuesto. Es que, por ejemplo, los jesuitas han sido expulsados de casi 100 países, de más de 80 países, a lo largo de su historia. Por muchas cosas, subversión, espionaje, traición, y también por lo que acabas de mencionar. Sus prácticas... Sí. Bueno, hay quien incluso los acusa de rituales satánicos. Igual que a los templarios. Igual que a los templarios. Es que, igual que a los templarios, sí. Sí. No deja de ser curioso. Bueno, hay otro ex jesuita que es un obispo que se llama José Luciano Luna Díaz, que también hay vídeos en internet donde habla lo mismo que hablaba Alberto Rivera y lo mismo que acabamos de hablar tú y yo hace un momento de este tema, la última frase que hemos hablado, de estos rituales y todos estos temas, ¿no? Luego hay otro ex sacerdote católico jesuita, se llama Rubén Francisco Barrientos, que fue perseguido y tal. También hay información en internet de lo que este señor habla, ¿no? Digamos que ellos organizan el mundo, tienen organizado sus estructuras, y si nos fijamos en Suiza, por ejemplo, vemos que la bandera suiza es prácticamente una cruz templaria, ¿no? Sí. Y podemos ver que Suiza ha sido un país intocable durante las dos guerras que han ocurrido en Europa. Nunca se han metido en Suiza, no podemos pensar que es porque allí están todos los intereses y tal, pero Suiza es un país templario y por tanto un país jesuita por excelencia, ¿no? Digamos que la Guardia Suiza, por ejemplo, es la Guardia del Vaticano. Es la Guardia del Vaticano, sí. Exacto. Luego tienen, digamos que sabemos que el Vaticano es un pequeño estado dentro de Italia, ¿no? Es un pequeño estado que digamos que ejerce la parte espiritual de este control. Bueno, eso es lo que dicen. Sí. Que es solo la parte espiritual, ¿no? Sí. Bueno, me refiero a cómo ellos lo tienen estructurado, ¿no? Sí. Porque luego tenemos la City de Londres, donde que es su parte financiera, donde incluso la reina de Inglaterra se inclina cuando entra allí. Es una ciudad intocable dentro de otro estado, ¿no? Yeah. Y luego tenemos el Distrito de Columbia en Washington, que es el brazo armado. Esas son las 4 partes en que se divide su estructura: Suiza, Vaticano, City de Londres y el Distrito de Columbia. Intocables para la justicia y donde, por ejemplo, en Londres se inclina hasta la reina de Inglaterra. Estás hablando, Jorge, y no más que plantearme una cosa. ¿En qué mundo vivimos? De verdad, ¿qué hay de real en todo lo que vivimos? Porque parece, o me da la sensación de que estamos viviendo en un mundo tan sumamente diseñado y del que no conocemos nada. Yo creo que vivimos en una Matrix. Sí. Absoluta. Sí. Una Matrix
desde lo que estamos hablando aquí, que puede parecer, digamos, la elucubración de un loco, pero cualquiera que indague, además hay muchísima gente que ha denunciado todo este tema que estamos exponiendo, Sí. Lo que ocurre, claro, como siempre no sale en los medios de comunicación, y quien se tenga, digamos, el trabajo, se tome el trabajo de indagar aún más en estos temas, llegará a las mismas conclusiones de lo que estamos hablando esta noche. No, sí, a sí, las sí. mismas, ¿no? Sí. A las mismas. Los vemos por todas partes, están en todas partes. Sí, y siempre tras bambalinas, en la cortina, ¿no? Detrás de la cortina. Sí. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, del Papa Negro, sí. que es el superior general de la Compañía de Compañía de Jesús, Jesús, y además del que curiosamente en estos momentos existen dos, al igual que el Papa Blanco, por decirlo de alguna manera. Sí, es una coincidencia muy curiosa. Sí. Yo es que ya en las coincidencias hace tiempo que no creo, Sí, bueno, aquí podríamos entrar también en todo, digamos, en profecías y muchas cosas, que a mi parecer las profecías no son más que agendas a seguir, o sea, que alguien las marca en un momento dado y luego para engañar a la gente, pues hacen que se cumplan, ¿no? Sí. Así lo veo yo, ¿no? Pero bueno, ya que estábamos hablando del Papa Negro, digamos que de este señor, de esta figura, no se sabía hasta que Alberto Rivera, el ex sacerdote que hablábamos antes, lo expuso y lo dio a conocer, porque antes no se sabía nada, nunca se hablaba del Papa Negro. Ahora ya ellos anuncian, incluso cuando lo cambian, que son muy pocos. Sí. Alrededor del Papa Negro sabemos que hay un montón de profecías que sería muy largo de exponer, ¿no? Sí. Hay infinidad de profecías. Y alrededor del Papa Negro y alrededor de la última renuncia del Papa y la elección hay infinidad de simbología cabalística que también se puede indagar. Casualidades, bueno, pues serán casualidades, ¿no? Sí. Podemos hablar también de la simbología que tienen los propios jesuitas. Por ejemplo, en su, digamos, símbolo, en su logotipo, vemos las iniciales IHS. Muchos dicen que las iniciales IHS son las correspondientes a Isis, Horus y Set, que como sabemos eran deidades egipcias, ¿no? Uh-huh. O vemos, por ejemplo, la cruz jesuita, que es la cruz ansada egipcia, y también vemos el gran sol que tiene el logotipo de los jesuitas, que es el símbolo egipcio del sol. Y digamos que toda la simbología jesuita está rodeada de esta simbología egipcia, ¿no? Entonces esto da mucho de qué pensar, de a quién están, a quién obedecen y a quién adoran estos señores, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y no deja además de ser, vamos a ver, porque yo lo que me planteo es, porque a veces, es que no sé cómo explicarlo, la sensación es de que lo encubren, pero por otro lado son evidentes. Sí, en este tipo de sociedades da la impresión de que o bien tienen como digamos una obligación digamos ¿cuál es la palabra? De que se vea. Sí. De que se vea, y que si la gente no se entera, haya ellos, ¿no? O sea, yo te lo digo, mira cómo te lo digo, aunque a veces da la impresión en este tipo de sociedades secretas que parece que hasta se están riendo de nosotros, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí va mi comentario, en el sentido de te lo estoy poniendo delante, si no lo ves porque no quieres. Así es, yo he llegado a pensar, bueno, sería indagar en otros temas como... es como que parece que están en la obligación de engañarnos porque nosotros nos dejamos, ¿no? O sea, yo no te estoy engañando, te lo estoy diciendo, pero tú no te enteras, ¿no? Ya, sí. Sí, es un poco lo que parece. Es lo que parece, sí. Es lo que parece. Cierto. Y en otro tipo de sociedades, ya sociedades secretas, porque si hablamos, por ejemplo, de, no sé, de todas estas que están en boga de todo el mundo, pues es que nos lo ponen en todas partes, nos lo ponen en películas, nos lo ponen hasta en todos lados, ¿no? Y es como, mira, yo te lo estoy diciendo, entérate, ser humano, si no te enteras, pues allá tú, yo sigo con mi trabajo, ¿no? Exactamente. Porque yo creo que esto viene de muy atrás, de muy lejos, viene de hace milenios, ¿no? Y tiene otras connotaciones que tal vez escapen hasta lo que podemos entender por humano, pero bueno. Sí, sería remontarnos muy, muy atrás, pero bueno. Así es. Sí, porque además... ¡Hombre! Sí, voy a intervenir. Hasta ahora estaba callado escuchando.
Sí, porque es que además, no sé, para mí escuchándote y he tomado un montón de notas. No te voy a hacer ninguna pregunta, porque de momento no me hace falta hacerte preguntas. Sí comentar una cosa, es que para mí esto es como ir al hilo de algo que hemos repetido muchas veces. No lo hemos puesto con esta etiqueta, no lo habíamos puesto ninguna, sí habíamos repetido muchas veces de que estábamos engañados, de que estábamos convencidos que nos estaban engañando desde siempre, que el día que se sepa la verdad tenemos que reescribir la historia, de que estamos viviendo una historia que no es nuestra, que nos la han diseñado, nos la han contado como un cuento y no la hemos creído. Y a mí lo que me llama la atención, o sea, entre comillas me llama la atención, es, bueno, o sea, el ponerle un nombre, además un nombre con mayúsculas, porque precisamente, o sea, es que la organización de Jesús o de los jesuitas es quizás de la que menos, es de las organizaciones religiosas que menos da que hablar, que menos se nombra. Y que efectivamente, o sea, y que históricamente y que por lógica es así. O sea, si tú quieres conseguir algo, tú deja que hablen de los demás. O sea, que mientras tanto yo estoy actuando. Sí, efectivamente, está desde las sombras de alguna manera. Pero que desde luego el día que todo esto se diera a la luz y se ratificara, o sea, y la gente fuera consciente de todo lo que ha sucedido, tendríamos mucho trabajo. O sea, simplemente con reescribir la historia tenemos, yo creo que no daríamos abasto. Pero fíjate un detalle, no se nombra porque la respuesta puede estar en su propio juramento, ¿no? Pero además no se nombra porque precisamente como mencioné antes, ellos se ocupan, supongamos que mucha gente en el mundo detecta esta trama, ¿no? No van a acudir, no van a señalar a los jesuitas. Primero van a señalar a la masonería. Claro. O al sionismo, como ahora mismo, al día de hoy, parece que se está tambaleando. Sería largo de hablar, ¿no? Primero irían a sus corazas, ¿no? Sí. Por eso lo hacen. Sí, claro, por eso lo hacen. claro. Porque incluso porque en épocas anteriores han tenido digamos, han podido, se han deshecho, se han prohibido, ¿no? Y han vuelto a renacer. Sí, sí. Y esto es igual. Ellos, yo creo que lo hacen porque tienen un plan eterno casi, ¿no? Y no se pueden permitir el lujo de que sean detectados. Primero, si el mundo se entera de estas cosas, o mucha gente se entera, primero yo veo mucha gente ya acusando a la masonería, por ejemplo, Sí. y con mucha desinformación, porque cuidado, la masonería en sí no es mala, es la alta masonería, ¿no? O vemos mucha gente acusando al sionismo, que es cierto, pero primero tendría que caer masonería, tendría que caer sionismo para luego llegar a ellos, y para luego llegar a quien está por encima de ellos. Sí. Ya. O Sí, sea no. que, porque no son solamente ellos, está claro. No. Ellos son, digamos, el Estado Mayor de Sí. unas familias, Sí. de unas familias milenarias. Ellos son el Estado Mayor, ¿no? Ellos son los generales, y sabemos que los generales nunca van a la guerra, ¿no? Ellos mandan a la guerra a los soldados, y los soldados, pues, eso es lo que hemos hablado. Sí. Por eso no se detectan. Y luego tienen la habilidad, porque vamos, están muy preparados, son gente muy curtida en lo que en su papel. Luego tienen ya se me pasó lo que iba a decir, lo siento. Nada. Iba a decir algo, pero se me ha pasado. Pero sí, es así, ellos eran difíciles de detectar, muy difícil. Jorge, nos queda prácticamente un cuarto de hora. Y yo creo que hacerte la última pregunta nos va a llevar quizás hasta más de ese cuarto de hora. No sé si te parece bien que de alguna manera comencemos a hablar de por qué y para qué todo esto. Claro que sí. Porque Aquí todo esto tiene que tener un sentido, Jorge. Bueno, sí, así es. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Porque esta gente, hay que entender que esta gente no está por dinero.
está por control, ¿no? Sí. Ellos solo quieren control. Permítame decir tenía varias frases aquí de gente famosa, pero yo solo quiero nombrar, aunque creo que la nombré en otro programa, la que dijo Napoleón Bonaparte ya cuando estaba cautivo en Santa Elena, si me lo permite un segundito, ¿no? Sí. Napoleón dijo que los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa, ¿no? Sí. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder en su ejercicio más déspota, poder absoluto, poder universal, poder para controlar al mundo por la volición de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y enorme de los abusos. La frase sigue, ¿no? Pero como estas hay varias... Palabras de Napoleón Bonaparte. Sí, y hay una de Adam, el que fue presidente de los Estados Unidos, o de Samuel Morse, muchísimas, ¿no? O de Lincoln, muchísimas. El por qué creo que es control. Claro, y a la hora de preguntarnos, bueno, ¿qué interés tienen exactamente esta gente en controlar el mundo? Claro. Yo creo que nos controlan, como decía antes, en cualquier modelo o cualquier sistema, ¿no?, que les vaya bien, que haga que nosotros no evolucionemos, que permanezcamos en esta bipolaridad, en este juego izquierda-derecha, en este juego blanco-negro, ¿no? Esta bipolaridad que no es nada casual porque ellos manejan, yo creo que, bueno, seguro manejan información que la mayoría de los humanos no manejamos, ¿no? Y creo que lo que ellos sirven a algún interés que vamos, a mi parecer, y a mí ya no me corta decirlo, creo que sirven a un interés que está fuera de este mundo. Es que vamos a ver una cosa, claro, vamos a ver una cosa, Jorge, la historia está en que esto se inicia hace X siglos, vale, pero esto se inicia hace X siglos con los jesuitas, con los masones, con quien sea, tiene que venir de algún sitio, no, a esto no se le ocurrió a alguien de repente. Aquí tiene que haber un trasfondo que no se para, como bien decías tú, en los jesuitas o en los masones o en los sionistas. Esto tiene que tener un trasfondo mucho mayor de lo que nos están mostrando. Sí. Recuerden que hablamos antes de cómo enraizaba todo con Sion, ¿no? Sí. Y en un programa anterior hablamos de personajes bíblicos como Yahvé, ¿no? Sí. Y si hablamos de Yahvé, como ya dije en un programa anterior, podemos pensar que ese tal Yahvé puede ser ese Enlil de las tablillas sumerias. Sí. Y ya nos estamos yendo un poco arriba, y claro, solo sería teorizar, o solo sería aquí, bueno... Sí, aquí estamos especulando, evidentemente, ¿no? Sí. Pero yo creo que ellos lo que quieren es que nosotros no despertemos a nuestra verdadera esencia como seres humanos. Yo creo que nos mantienen en un mundo donde lo que interesa es lo material y no lo espiritual en el mejor sentido de la palabra, en el sentido más amplio de la palabra espiritual. Creo que la evolución humana no es la que estamos llevando, ¿no? Y así vemos cómo está el planeta y vemos cómo está el mundo, está sumido en un caos total que nos han llevado estas. Pero es un caos organizado, está claro. Sí, es un caos organizado. Sí, totalmente. Sí, vamos a ver, por todo lo que tú nos has contado esta noche, ya podemos dejar incluso al margen a los jesuitas. En general, lo que tú nos has contado, cómo se ha ido estableciendo las cosas, está claro que nos están llevando a un caos ordenado, porque esto tiene un orden para ellos. Bueno, si vemos si vemos por ejemplo la crisis que estamos viviendo, la falsa crisis esta, ¿no? Sí. Si vemos quiénes controlan la economía, podemos deducir quiénes han provocado esta crisis, por qué quieren este caos, ¿no? Si vemos el brazo armado que tienen en el Distrito de Columbia y vemos todas las guerras que hay en el mundo, podemos pensar por qué quieren este caos, ¿no? Yo creo que nos quieren sumidos en esta situación. Sí. Además, no, sí, perdona, como decíamos antes, es repetitiva, o sea, las situaciones son cíclicas continuamente. Sí,
Sí, para mí Asun, el tema es muy profundo, muchísimo más que simples conspiraciones o que simples, digamos, sociedades que están controlando. Para mí esto se nos escapa, esto es muchísimo más. Y vuelvo, insisto, creo que no quieren que evolucionemos, que el ser humano, la evolución que estamos llevando no es la adecuada y que nos falta la evolución en el lado espiritual, en el lado de vibrar más alto, sí, en el grado de entender qué es el todo, qué es el universo. Y, por ejemplo, si hablamos del universo, podríamos pensar por qué les preocupa tanto al Vaticano y a sí. y a estos señores los observatorios astronómicos, ¿no? Bueno, y Tanto además interés. es muy bueno el nombre de uno de los últimos que ha entrado en Lucifer. funcionamiento, Lucifer, en Sí, fin. sí. Y además llevado por jesuitas también, o sea que lo cierto es que mosquea muchísimo. Yo tengo una pregunta, porque a mí es una pregunta muy personal, me refiero por mi parte, y es el papa que tenemos en estos momentos. Un papa que aparentemente está dando un giro a la iglesia, aparentemente digo, que está aparentemente con, digamos, no sé cómo decirlo, una cara de dulzura, una cara de reforma, una cara más hacia el pueblo. Pero yo lo primero que dije es jesuita. Sí. Sí, sí. Y vamos a ver, de la misma manera que tú lo decías en otro momento, eso no quita para que hayan jesuitas que sean realmente buenos, que actúen de buena fe. Muchísimo, sí. Pero que lleguen a papa, eso ya me extraña más, sinceramente. ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez que llega un jesuita. Entonces, podría ser parte de esa labor de infiltración. Vamos a ver, yo creo que este papa, vuelvo insisto, con todos los respetos para los creyentes que nos estén escuchando, yo creo que digamos que por cambiarse los zapatos que el otro tenía y que este se pone unos más humildes, o por quitarse de encima, esos son nada más que, ¿cómo se dice? O por ejemplo ir en un Renault 5, eso no vale de nada, esos son nada más que detalles, ¿no? Yo creo que este papa, si en realidad quisiera que hacer algo por el mundo, pues que sabemos de sobra el inmenso poder y la inmensa riqueza que tiene el Vaticano, ¿no? ¿De qué vale hablar? ¿De qué valen los gestos? Porque al final son solo gestos, ¿no? Efectivamente. No, es que alguien me diga qué más ha hecho. ¿Qué más ha hecho este y sobre señor, todo que ya lo hablamos en torno al nombramiento del Papa. Sobre todo teniendo en cuenta la historia pasada del Papa y el follón que acabó en juicio por haber poco menos que desatendido a dos miembros de su organización en Argentina. Sí, en Argentina. Y que iba a decir que todavía no estaba claro. Bueno, según las víctimas está absolutamente claro. Sí. El actual Papa se vendió en ese momento al poder militar. Al poder. Es que estamos en lo que tú decías. Y desasistió a los miembros de su organización. Sí. Además a jesuitas. Sí. Entonces, era un poco lo que estabas diciendo tú antes, es decir, cómo de alguna forma se meten en todos sitios, están en todos lados. Entonces, quizás lo que tocaba en estos momentos era un papa de presencia jesuita. Yo creo que forma parte del plan, ¿no? Efectivamente. Porque una de las tareas que tiene esta agenda para ir a este nuevo orden mundial, o sea, a un cambio en este nuevo orden mundial, es el ecumenismo. Sí. Y cuidado, porque el Papa está haciendo mucho trabajo relacionado con el ecumenismo, y a veces da la impresión de que lo que quieren es que se cumplan ciertas profecías, que como dije antes, no es que hace 100 años o 1000 años alguien fuera un iluminado que previera el futuro, sino es que parece una agenda que en el momento dado pues tú tienes que crear las condiciones necesarias para que se cumpla, ¿no? Y así engañar a la gente, ¿no? Sí. Entonces, el ecumenismo es una de las tareas que este Papa quiere hacer, y cuidado, porque
si hablamos de comunismo, hablamos de unión de religiones. Si hablamos de unión de religiones, hablamos de nuevo orden mundial. Sí. Si hablamos de todo el interés que tiene el Vaticano por el tema extraterrestre, sí, podemos hablar de agenda y podemos hablar de este engaño que parece que nos quieren colar. Colar. Sí. O sea, yo en este Papa no veo nada nuevo, solo son palabras y solo son gestos, no veo nada más. Sí. Que alguien me diga que haya hecho algo por erradicar porque haya más justicia, solo hablar, o por erradicar la pobreza, ¿no? Uh-huh. Con todo el inmenso poder que tienen. Yo no, a mí no me inspira ninguna confianza, ¿no? Sí, no, está claro. De todas maneras, Jorge, de verdad, vamos a ver, es que yo soy un poco complicada a veces, pero porque yo lo pienso y yo pienso que es así, pero cuando lo escucho en boca de otra persona, siempre me replanteo lo mismo. De verdad estamos dominados, de verdad estamos controlados por unas entidades que probablemente no sean de aquí. Que a su vez controlen, evidentemente, a todos estos grupos de poder, por llamarlos de alguna manera. Cada vez tengo más prueba, vaya, de que es así. Sí, y eso entra dentro de lo que hablaba antes, de que no quieren que evolucionemos, no quieren que sepamos esa verdad, ¿no? Esa gran verdad. Uh-huh. Sí, yo creo que hay entidades que nos están controlando, sí. Sí, que vamos a ver, porque es muy curioso y eso lo hemos dicho muchas veces a lo largo de este programa, tanto Eduardo como yo, y es sobre todo el tema de que parece que no quieren, sobre todo, o dentro de todo lo que hay, no quieren que recordemos quiénes somos. Efectivamente. Nos ocultan el pasado de alguna manera. Y está claro que si no sabemos cuál es nuestro pasado, no podemos forjar el futuro. No podemos, y además, si no sabemos nuestro pasado, nos pueden volver a engañar, ¿no? Como ya hicieron en el pasado. Sí. Yo creo que aquí está la clave de todo este tema. Creo que la clave no está en este planeta, está fuera de este planeta, de alguna manera, sea extraterrestre, sea extradimensional, sea lo que sea. Pero la clave, para mí, tiene relación con algo fuera de este planeta. Sí. Y eso es lo que estos señores, creo yo, que no quieren que sepamos, porque se les acaba el control del mundo a estas entidades que nos controlan ahora mismo. Sí. Creo que hay unas entidades que nos controlan desde hace miles de años. Uh-huh. Y nos quieren así. Porque si por ejemplo, es que sería hablar de tema para largo. Vamos a ver, nosotros nos creemos que estamos en lo más alto de la estructura o cadena, como se llama, alimentaria, ¿no? ¿Y quién dice que no hay entidades que se alimentan de nosotros? Sí. Vibraciones que son de nuestras energías. A ver, sí. ¿yo no lo puedo asegurar? No, claro que no, pero no hay nadie que pueda decir lo contrario. Exactamente. O sea, tú puedes decir, no, yo no me lo creo, vale, no te lo crees, pero demuéstrame que no. ¿Quién dice que no hay entidades superiores que estén, que nosotros seamos su alimento de alguna manera? Sí. Que nuestras emociones sean su alimento. Que por eso les interesa que haya guerra, que por eso les interesa que haya odio, que haya rencor, que haya división, que se estén alimentando de eso. Sí. Y que en momentos determinados, como ahora, en este momento, digamos, actual, tengamos situaciones generalizadas, como de un cansancio general de la población, alergias determinadas que no tienen explicación, los médicos que no te dan un remedio, apatía. De alguna manera es mantenernos, pienso yo, siempre, bien incluso hasta con los chemtrails, vamos, o con la geoingeniería, mantenernos. La función de todo esto yo creo que es siempre la misma, mantenernos adormecidos. Sí, bueno, es como quien tiene un ganado, ¿no? Quien tiene un ganado no quiere matarlo, lo quiere tal vez engordar para matar unos cuantos, ¿no? Tranquilo. Tenerlo, claro, quien tiene un ganado, es que mucha gente dice, bueno, y si hay algo, ¿por qué no nos matan a todos? Bueno, ¿por qué no van a matar a todos si la cuestión no es matarnos a todos? La cuestión es mantenernos así. Claro. Y yo creo que esta gente, estas organizaciones en la Tierra son las que se ocupan de hacernos un espacio que es el mundo, ¿no? De hacer un sistema
que nunca vaya en el camino contrario y que nos haga despertar. Sí, claro. Aunque yo estoy viendo que cada vez en el mundo, cada vez hay más gente y más gente y más gente y más gente que está hablando de esto que estamos hablando ahora mismo. Sí, efectivamente. Y yo creo que al final conseguiremos elevar esa vibración, conseguiremos entender ese mundo espiritual del que provenimos. La física cuántica está demostrando que todos son vibraciones, ¿no? Sí, sí. Y que todos son resonancias, ¿no? Nos han engañado, creo yo, con esto, ¿no? Sí. Nosotros nos vemos precisamente porque nuestro cerebro es energía y porque transmitimos una vibración y una resonancia, ¿vale? ¿Y quién dice que quién puede negar que nuestros malos, vamos a ver, nuestros odios, nuestros rencores, vuelvo a lo mismo, sean un tipo de resonancia que les convenga a ciertos entes que están ahí arriba? Ya. Sí. Es que yo creo que todo esto lo saben estas sociedades. Sí, está claro. Y por eso nos quieren mantener en este mundo de materialismo, ¿no? De buscar todo fuera de nosotros cuando tal vez todo esté dentro. Todo esté dentro, efectivamente. Jorge, ahora sí que hemos agotado totalmente el tiempo. Evidentemente, y como pasa siempre, hemos rozado prácticamente el tema. Porque aquí habría muchísimo que hablar, pero no nos queda ya tiempo, de hecho nos estamos pasando ya. Pero bueno, Jorge, de verdad, como siempre, ha sido un verdadero placer escucharte. Yo soy una persona que además con tus intervenciones aprendo muchísimo, te lo digo en serio. Y bueno, darte las gracias de verdad por haber compartido este rato con nosotros y con todos nuestros oyentes. Bueno, Asun, gracias a ti y a Eduardo, y para cuando quieran, y espero que digamos que todos estos datos que se han aportado que sirvan a alguien para, yo sé cómo despides el programa, ¿no? Pero que para que busquen información y indaguen todos estos temas, porque todo lo que nos está ocurriendo, todo lo que está pasando hoy día, lo que estamos viviendo hoy, guarda relación con esto que acabamos de hablar. Sí, claro. Efectivamente, está clarísimo. Pues nada, Jorge, de verdad, muchísimas gracias por tu intervención y bueno, esperamos tenerte muy pronto de nuevo por aquí en Luces y Sombras. Gracias, un saludo. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Eduardo, pues hasta aquí el programa de hoy. No te doy tiempo ni para decir nada porque no lo hay. Me imagino que te han quedado muchas cosas que decir, que te hubiera gustado comentar muchas cosas, pero ya habrá otra ocasión. Habrá otra ocasión. Además es un tema, no el de los jesuitas, pero ya hemos visto que son los que están detrás, pero sí del nuevo orden mundial. Es un tema que es recurrente en este programa, porque de alguna manera, y tal y como nos ha explicado Jorge esta noche, esto es lo que se pretende y lo que están buscando todos ellos. Eduardo, muchísimas gracias de verdad por haber compartido este rato. Como siempre ha sido un placer. Muchas gracias también a nuestro técnico Roberto por hacer que todo funcione. Y como no, muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por una noche más habernos sido fieles. Me despido diciéndoles lo que les digo siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.